La paz esté con ustedes. Amigos, todo este año litúrgico estamos leyendo del Evangelio de Mateo. Y Mateo está escrito precisamente para una audiencia judía, y es por esta razón que vemos cómo una y otra vez Mateo sitúa a Jesús especialmente dentro de un contexto de Antiguo Testamento. Utiliza el texto del Antiguo Testamento para explicar quién es Jesús y qué está haciendo. Ahora bien, es maravilloso, pero necesitamos, sin embargo, desmenuzarlo un poquito para comprender lo que está sucediendo. Bueno, en nuestras lecturas para este fin de semana, la Iglesia juxtapone este pasaje de Mateo con un pasaje paralelo de Isaías. Pero escuchen ahora lo que vimos en Mateo. Al enterarse Jesús, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorios de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Y aquí está la primera lectura. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Yo arriesgaría que para la mayoría de nosotros eso no significa mucho, ese pasaje. Pero para la audiencia de Mateo, para judíos del primer siglo, sabían exactamente a lo que se estaba refiriendo. Así que primero que nada, ¿cuál es la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí? Recuerden, el antiguo Israel estaba dividido en secciones correspondientes a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus que tuvieron su origen en los 12 hijos de Jacob. Así, por ejemplo, en el sur, alrededor de Jerusalén, tienen a Judá y Benjamín, y luego, desplegadas por la tierra prometida, están muchos de estos lugares. Bueno, en el límite norte, más allá del mar de Galilea, está esta tierra de Zabulón y Neftalí, dos de los hijos de Jacob, y esos eran sus lugares ancestrales. Y dirán, de acuerdo, ¿y qué? Aquí está el porqué. Esa era la tierra que fue invadida por los asirios en el siglo IX a.C. Sabemos mucho sobre el exilio de Babilonia. Eso sucedió muchos siglos después, cuando las tribus del sur fueron llevadas a Babilonia. Pero antes que eso, alrededor de un siglo y medio antes, hubo una invasión desde el norte. Asiria entró en conflicto con las tribus del norte y se llevó parte de lo mejor y más promisorio de Israel. ¿Cómo se describe entonces a la tierra de Zabulón y Neftalí? El pueblo que habitaba en tinieblas, los que vivían en tierra de sombras. Esa es una descripción muy antigua, que se retrotrae a esta misma época cuando fueron llevados al exilio. ¿Pero qué dice Isaías? El pueblo que habitaba en tinieblas. Sí, los que fueron invadidos por Asiria, Zabulón y Neftalí, sí, han visto una gran luz. Los que vivían en tierra de sombras. Sí, lo comprendo, esto es terrible. Y a lo que se refería. Nosotros podemos hablar despreocupadamente del exilio, pero piensen en eso por un momento. Estos poderes extranjeros llegan a tu tierra, la conquistan, usualmente incendian las ciudades, destruyen sus campos y luego, si tienes suerte suficiente de sobrevivir, eres acarreado, probablemente encadenado, llevado a una tierra extranjera donde eres retenido casi como un prisionero. Y este era un destino horrible. Es lo que le sucedió a las tribus del norte y eventualmente a las tribus del sur. Por eso es que es una tierra ensombrecida por la muerte. ¿Pero qué sucedió o qué sucederá? Isaías dice, una luz resplandeció. Esto es típico de los profetas. Los profetas son muy terminantes y muy claros sobre lo negativo. No son para nada cándidos los profetas hebreos. No. Si están buscando eso, pues no lo encontrarán. Son muy terminantes y muy claros en referencia a lo que está yendo mal en Israel. Pero luego el movimiento típico es decir, una luz está llegando. La liberación viene en camino. Dios hará algo grandioso para revertir estos reveses. Así que efectivamente Isaías predice que de esta tierra que sufre, esta tierra de oscuridad, vendrá una luz. Hagan un paralelo aquí. En el profeta Ezequiel escuchamos que la corrupción del templo se ha vuelto tan grande que la gloria del Señor se ha marchado y abandonado el templo. Eso es algo extraordinario, impactante, increíble, dicho por un profeta del Antiguo Testamento, porque el templo era el centro de la vida judía.
Era el lugar donde habitaba Dios en la tierra. Era el lugar más sagrado posible. Y decir, bueno, la presencia de Dios se ha marchado y abandonado el templo. Quiero decir, es como decir que es el fin de nuestra vida religiosa. Pero entonces, más tarde, en el profeta Ezequiel, escuchamos que un gran día el Shekinah, la gloria del Señor, regresará a su templo, lo rehabitará, y el templo será renovado. Y del costado del templo renovado fluirá agua para la renovación de todo el mundo. Así que sí, sombra, sí, el abandono del templo por parte de Dios, pero llegará el día en que el templo será restaurado. Luego tenemos la gran promesa del profeta Natán, que el linaje de David perduraría para siempre. La promesa de que Dios no abandonará a David y que alguien de su linaje se sentará en el trono para siempre. Pero luego las escrituras judías no podrían ser más claras en el cautiverio de Babilonia. Es arrastrado el último de los reyes davídicos. Se termina el linaje davídico y luego por cientos de años es interrumpido. Quiero decir, parece como si la profecía fuera sencillamente una mentira. Ahora, ¿qué encontramos en Jesús? Y recuerden, Mateo está escribiendo para una audiencia judía y está asumiendo que su audiencia conoce estos textos y conoce estas referencias. ¿Qué encontramos en Jesús? Cuando ingresa en el templo, declara su corrupción, derriba las mesas de los cambistas. Dice él, derribaré este lugar y lo reconstruiré en 3 días, refiriéndose al templo de su cuerpo. Sí, el templo estaba tan corrompido que la gloria de Dios lo abandonó, pero en Cristo la gloria de Dios regresó a su templo. Y sí, agua, dijo Ezequiel, saldría del costado del templo renovado. ¿Acaso cuando el soldado romano perforó el costado de Jesús en la cruz, no brotaron sangre y agua para la renovación del mundo? Sí, sucedió en Jesús. El linaje davídico. Sí, parece que en la época del cautiverio en Babilonia se extinguió el linaje davídico. Pareciera que solo fue una loca fantasía del profeta Natán. Pero ¿qué le dice el ángel a María en la Anunciación? Concebirás y darás a luz un hijo, él será grande, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Sí, el tiempo de la oscuridad durante el cautiverio de Babilonia. Sí, pareció como si el linaje de David hubiera terminado, pero ahora en este definitivo nuevo hijo de David, existe en verdad un rey davídico que reinará para siempre. Regresemos ahora a nuestro Evangelio. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que habitaba en tinieblas. Sí, lo sabemos. Sabemos del exilio asirio, sabemos de este terrible sufrimiento. Vio una gran luz. Ahora, ¿la vieron los antiguos israelitas? Tristemente, no. Quiero decir, ¿aquellos que fueron oprimidos por Asiria vieron la gran luz? No. ¿La vio Isaías acaso? No durante su vida. ¿Acaso no estaba viendo con su visión profética la venida de Jesús de Nazaret? Recuerden en el Evangelio de Juan, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Nazaret es una broma? Nazaret era un pueblito de poca entidad. Pero para los que conocían las escrituras hebreas, recordaron este pasaje. Sí, sé que Nazaret podría tener poca entidad, pero está justo allí en la región norte, en la tierra de Zabulón y Neftalí. E Isaías nos dijo, de esa tierra resplandecerá una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombras. Sí, sobre ese terrible país que conquistaron los asirios. Ha resplandecido la luz.
Jesús ha llegado desde este país del norte. Isaías no vio aquel día. No lo vieron cuando fueron arrasados por los asirios. Pero ahora esta profecía es ratificada en Cristo. Cerraré con esto. ¿Cómo finaliza este pasaje? Entonces sí, la luz ha llegado del modo en que Isaías lo predijo, pero nos desplazamos directamente desde esto al llamado de los primeros discípulos. ¿De qué lado nos ubicamos? ¿Asiria? Y existen miles de versiones de Asiria a lo largo de la historia humana. Me estoy refiriendo a la opresión y violencia e imperialismo y los poderosos sacando ventaja de los débiles. Quiero decir, esa es la historia de la humanidad. Y muchos de nosotros, pecadores, nos ubicamos del lado de los ejércitos opresivos de diferentes modos. Nos ubicamos con estos poderes de la oscuridad. Pero desde ese lugar muy sombrío, la luz resplandeció. Y Jesús, la luz del mundo, desde un comienzo, comienza a atraer hacia él discípulos, seguidores, aprendices, aquellos que batallarán con él. ¿Es el mundo un lugar muy oscuro? Sí, siempre lo ha sido. Quiero decir, incluso el estudio de historia más informal muestra eso. Pero no tenemos excusa, porque la luz ha resplandecido, sí, incluso en el lugar más sombrío. La gloria de Dios parece haber abandonado el templo. Sí, lo sé, pero ha regresado. Ha regresado. Sí, el linaje davídico que luce como imposible se ha terminado. Sí, pero ha sido restaurado. Así que el asunto es, ubiquémonos en el equipo ganador, coloquémonos en el ejército ganador, unan sus vidas a los poderes de la luz. Conviértanse en seguidores y discípulos de esta luz del mundo que ha resplandecido. Sí, en la tierra de Zabulón y Neftalí, sí, en la tierra de la oscuridad. Pero únanse a su grupo y hagan brillar la luz de ustedes en la oscuridad a su alrededor. Y Dios los bendiga. Estoy ante las ruinas de una sinagoga del siglo IV. Fue construida en el sitio de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús mismo enseñó. Después de la multiplicación de los panes y los peces, después de caminar sobre el mar, vino aquí. La gente lo seguía y les dijo: no busquen el pan que perece, busquen el alimento que da la vida eterna. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Mi carne es alimento para alimentar al mundo. Sería difícil imaginar algo más teológicamente problemático y, si puedo ser claro, más desagradable para un judío del siglo I que esas palabras. En el Antiguo Testamento se prohíbe comer carne animal con sangre. Y aquí está un ser humano diciendo: quiero que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Cuando protestaron, como seguro hicieron, Jesús tuvo muchas oportunidades de hacer su lenguaje más espiritual, más metafórico. A lo que me refiero es algo muy simbólico. No lo hizo. Dijo: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida. Y las palabras en griego son interesantes. Usó la palabra trogin, no fagin. Fagin era la palabra común para seres humanos comiendo. Trogin era la forma en que un animal comía, como royendo. A menos que roan la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, en otras palabras, cuando rechazan el realismo físico, Jesús lo intensifica. Madre de la Iglesia.
María Inmaculada, la Madre de Dios, elevada en cuerpo y alma al cielo, no solo tiene un interés histórico, ni es solo un poderoso ejemplo espiritual. Más bien, como Reina de los Santos, María es una presencia continua, activa en la vida de la Iglesia. Su tarea básica, como siempre, es atraer personas a la comunión con su Hijo. La Iglesia cree que de una manera misteriosa, María sigue diciéndole sí a Dios y continuando su misión. Ciudad de México. Literalmente, hay miles de reportes de apariciones de la Santísima Madre en todos los siglos católicos. Ya exploramos la aparición a Bernadette en Lourdes. Capilla del Pocito, Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar de un extraordinario encuentro entre la Santa Madre y, como casi siempre, uno de sus pequeños. El 9 de diciembre de 1531, unos 10 años después de que los españoles trajeran la fe a esta parte del mundo, un indígena llamado Juan Diego, recién converso a la fe, caminaba por la colina del Tepeyac, donde estoy parado. Iba camino a misa. Escuchó el canto de las aves, volteó a ver de dónde venía y encontró una visión impresionante. Había una mujer vestida con luz celestial. Se presentó como la Madre del Altísimo y tenía una simple petición para Juan Diego. Quería que el obispo le construyera un templo aquí en su honor. Siendo un hombre sencillo y humilde, Juan Diego fue directo con el obispo, le contó la historia y él lo escuchó, pero también dijo, quiero una señal. Juan Diego volvió al Tepeyac el 12 de diciembre. Ella le pidió que se quitara la tilma, que era una prenda humilde que usaban los campesinos. Estaba hecha de fibras de cactus, y en esa tilma le ayudó a juntar unas rosas que estaban retoñando a pesar de la época del año. Esa sería la señal para el obispo. Juan Diego tomó todas las rosas y fue directo con el obispo. Lo hicieron esperar un rato. Dicen que el asistente del obispo quería averiguar qué tenía la tilma, pero no se las mostraba. Al fin fue llevado ante el obispo, abrió su tilma y las rosas cayeron al suelo. Pero luego, para su sorpresa, vio que el obispo se arrodillaba, porque algo más impresionante pasó. En la tela de la tilma estaba la imagen de la mujer vestida de luz. Basílica de Guadalupe, colina del Tepeyac, norte de la Ciudad de México. Uno estaría tentado a decir qué encantadora historia para una época más simple y crédula. Pero la mejor contraindicación para escépticos es la tilma misma, que pueden ver a mis espaldas. Los estudios muestran que es del siglo XVI y que está hecha de las simples fibras de cactus, que en las mejores circunstancias durarían 20 o 25 años. Pero sigue ahí, 500 años después. Y la imagen, la extraña y hermosa imagen. Los estudios muestran que no se usaron pigmentos conocidos al hacerla y no hay un trazo por debajo. Además, el poder simbólico que tiene es extraordinario. Es una mestiza, ni española ni azteca. Una mezcla de las dos razas. Los mexicanos la llaman la morena, por el color de su piel. La cinta que usa es un signo azteca de embarazo. Está sobre el sol y la luna, y su manto tiene estrellas. Sol, luna y estrellas eran dioses para los aztecas. Esta mujer es más grande que ellos. Al mismo tiempo mantiene la mirada abajo y sus manos en oración, sugiriendo que hay alguien más grande que ella. Y su nombre, Guadalupe, probablemente es una deformación española de la palabra Coatlachupe.
que significa aquella que aplasta a la serpiente. La serpiente era otra divinidad azteca importante, y la que aplasta a la serpiente es aquella predicha por el libro del Génesis. Es un hecho aceptado que a 10 años de la aparición, casi toda la nación mexicana se había convertido al cristianismo. 9 millones de personas. Son más o menos 3,000 personas por día por 10 años. Un mini Pentecostés diario por una década. Y la imagen continúa encantando, fascinando y atrayendo. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los sitios religiosos más visitados del mundo cristiano. Las personas vienen aquí por millones para ver a la Morena. Algunos se acercan suplicando, en penitencia o gratitud, de rodillas. Literalmente hay decenas de miles de historias de María y apariciones en todos los siglos. Creo que muchas de ellas, si no la mayoría, son cuestionables. Pero hay algunas, sin embargo, que no puedes ignorar y que se quedan en la mente. Hay algo en los detalles, algo en la integridad de la historia, pero también diría en las consecuencias. Se juzga el acto espiritual por su fruto. ¿Cuál fue el resultado? Si ven un lugar así, se puede ver lo masivo. Para empezar, la conversión de México, que es lo más extraordinario de Guadalupe. A 10 años de la aparición, todo el país se convirtió.